general Martín Miguel de Güemes en el año del bicentenario de su muerte, y que precisamente un día como hoy, en 1821, pasaba a la inmortalidad. Con esta charla nos unimos entonces a las actividades tendientes a lo largo de todo este año a difundir, destacar, conmemorar y reflexionar sobre la vida, el pensamiento y la trayectoria del general Güemes en su lucha por la gesta por la libertad y la independencia de nuestro país. Héctor, que nos acompaña, es, entre muchas otras cosas, magíster en Historia de la Guerra de la Universidad del Ejército. También prestó servicios en la Escuela Superior de Guerra, en el Colegio Militar de la Nación, entre otros. Fue subjefe del Estado Mayor General del Ejército y es veterano de la Guerra de Afganistán con la 10ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos. Ha hecho diversos estudios de posgrado y tiene diversas condecoraciones y distinciones. Se ha dedicado complementariamente a su carrera militar a la investigación de la historia de la guerra. Este es el motivo por el cual hoy lo tenemos acá. Los conflictos, y fundamentalmente de la Argentina, pero también la mundial. Además tuvo una actividad docente y ha dictado decenas de conferencias, seminarios y charlas a diferentes grupos interesados en su cátedra. Le agradecemos mucho por poder compartir hoy con nosotros las investigaciones y hoy poder aprender un poquito más sobre Güemes. Gracias, Héctor, y te dejo que empieces con tu charla. Bueno, primero, y muy importante, agradecerles la oportunidad. He dado muchas charlas de este tipo, presenciales, probablemente nunca a tanta gente de manera virtual. Así que, siguiendo la moda de lo que he visto últimamente, sí he dado algunas virtuales, estoy vestido formalmente del cuerpo para arriba, para abajo estoy en chancleta, como lógicamente sucede en este tipo de charlas. Y les quiero contar primero por qué elegí este título de que una mesa tiene 4 patas, ¿no? Porque la historia nuestra, la historia escrita, la que nos ha llegado a la escuela, siempre pivotea mucho sobre San Martín y Belgrano. Vamos a decir que esas son las 2 patas más importantes de la mesa, de la que yo hablo de 4. Después, quizá quisiera agregar a Brown, por la importancia que tuvo, sobre todo la campaña naval de Montevideo, que captura el puerto de Montevideo, lo bloquea y permite que la plaza de Montevideo se rinda, y de esta forma impide que cualquier expedición española que podía llegar a venir a recuperar el Río de la Plata en esa colonia rebelde que era Buenos Aires y que no era la única que subsistía, no pudo ser realizada. Y por último, no me quiero olvidar también de Pueyrredón, porque cuando él es director supremo, y lo vamos a ir hablando durante la charla, nos vamos a dar cuenta que él también tiene alguna trascendencia. Pero nada de todo esto, de lo que hizo San Martín, de lo que hizo Belgrano, de lo que comandó Pueyrredón mientras fue director supremo entre 1816 y 1819, el momento clave en que las Provincias Unidas dejan de defenderse de alguna forma solamente y pasan al ataque con el ejército de los Andes en su campaña a Chile, no hubiera sido posible, lo decía, sin la fundamental influencia del coronel mayor, o más conocido como general Martín Miguel de Güemes. Como bien lo presentaron, ustedes ya hablaron sucintamente de sus inicios de su carrera, y yo ahora quiero contarles algunas cosas que tienen que ver con la investigación que uno puede llegar a hacer y que tiene que ver con la guerra, y nos vamos a ir metiendo en este conflicto que la revolución tuvo con el ejército colonial español, con el ejército real español, con el ejército realista, con que se lo mencionó tantas veces, fundamentalmente realista, porque decían eran los partidarios del rey. Lo que quiere decir esto es que al principio ese ejército realista estaba compuesto fundamentalmente por americanos que seguían siendo funcionales al rey, que seguían apostando a la continuación de la monarquía española bajo cualquier circunstancia, y eventualmente después, como también vamos a hablar, van a venir ejércitos, unidades españolas que ya habían combatido contra los ejércitos de Napoleón en la colonia, en la península española,
durante la Guerra de Independencia y van a tratar de volver por orden de Fernando VII a recuperar sus colonias. Vamos a ingresar entonces, como yo les decía, me gusta siempre mostrar algunas frases, ¿no? Que tienen que ver con la guerra. Esa que se acaba de difuminar y que ustedes van viendo, tiene que ver, por ejemplo, con el gran maestro Sun Tzu, maestro chino, que ha escrito del arte de la guerra y habla muchísimo de ciertas cosas que yo se las voy a resumir ahora porque no los quiero apabullar. Pero básicamente lo que decía Sun Tzu era que si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, tenés ganada prácticamente la victoria. Pero si además de eso conoces el cielo y la tierra, con esto le estaba queriendo decir, si conoces el terreno y conoces cómo las condiciones meteorológicas van a influir sobre ese terreno, prácticamente tu victoria va a ser completa. Y la otra cuestión que decía cuando escribió von Clausewitz del arte de la guerra, hablaba que en la guerra todo parece fácil, pero después termina todo siendo absolutamente difícil. Porque en cada hecho, en cada cosa que yo planifico va a aparecer un elemento que él llamaba fricción. Y la fricción lo podemos llamar de varias formas, la ley de Murphy, las cosas que tienen que ocurrir, que todo aquello que yo dibujo en un mapa, cuando voy al terreno no es la realidad de lo que va a ocurrir. Y todo eso va a influir en esta guerra que va a llevar adelante don Martín Miguel de Güemes y que se le ha dado muchos nombres, cosa que también vamos a hablar para adelante. Cuando hablamos de contiendas, uno puede meterse a estudiar, por ejemplo, la historia de la campaña de Napoleón, que en tantas batallas, y que en la opinión de este historiador probablemente haya sido el más grande militar y conductor de ejército de toda la historia. Y sin embargo tuvo sus victorias y derrotas reconocidas por él, pero era una forma de lucha en las cuales se buscaba dar la batalla decisiva y en la cual los ejércitos llegaban hasta un lugar donde en un plano se ponían frente a frente y se daban la batalla hasta que uno derrotaba al otro. Estas son simplemente algunas batallas que yo les estoy mostrando de esa guerra que no son tan conocidas. Para salir de Austerlitz o Waterloo, simplemente les estoy mostrando para despertarles el interés y que en algún momento vayan a ver. Estas son dos batallas que Napoleón da contra el ejército austríaco y las gana las dos duramente en 1809. Pero una de las contiendas que a nosotros más nos interesa por dos causas. Primero, porque gracias a esta contienda, que tiene que ver con la intención de Napoleón y de Francia, en principio de cambiar la monarquía de Carlos y después de Fernando y reemplazarlo por su hermano José, conocido por los españoles como Pepe Botella. Gracias a esta, que va a ser llamada como la Guerra de Independencia de España, que dura entre 1808 y termina con la paz o la derrota de los franceses y la salida de Francia en la salida de España en 1814, es la que nos va a dar la libertad. Porque aquí aparece la excusa perfecta por la cual, al caer el rey prisionero en Bayona y la Junta de Sevilla, que era aquella que en su momento se había hecho cargo de España, ser derrotada por el mariscal Soult y escapar los pocos integrantes que quedaban a Cádiz, es que al llegar esas noticias es el detonante de la Revolución de Mayo que va a significar el inicio de nuestra querida patria. Esta foto que ven a la derecha es justamente la batalla de Bailén. Acá en el mapa se puede ver donde dice Bailén 1808, que es donde el entonces mayor, o sargento mayor San Martín es ascendido a teniente coronel y condecorado por la victoria de las fuerzas españolas contra las francesas en Bailén. La campaña va a continuar, esto que es la Guerra de Independencia Española, y va a terminar con, como les contaba, con la salida de las fuerzas francesas, fundamentalmente, todo hay que decirlo, porque la mayoría de los recursos franceses estaban abocados a la gran invasión a Rusia con la Gran Armée, que va a terminar en el fracaso luego de
tremenda y costosa victoria de Borodino y la retirada de Napoleón de Francia, dejando prácticamente destruido todo su ejército y una serie de cuestiones políticas que lo van a terminar de ser derrotado en la Batalla de las Naciones. Después se va a ir a Elba, va a retomar, va a volver por un periodo breve de 100 días y derrotado en Waterloo es internado en Santa Elena, donde no va a escapar y va a morir en 1821, casualmente el mismo año que muere don Martín Miguel de Güemes. Ahora, la historia de la guerra continuó. Sin embargo, las tácticas no fueron realmente evolucionando. Acá le estoy mostrando, por ejemplo, un ejemplo de una batalla de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, Fredericksburg, ocurrida en 1862, donde nuevamente dos ejércitos buscan ponerse cara a cara para destruirse uno al otro. Esta forma de lucha, que va a ser la que va a acompañar por mucho tiempo, no es demasiado parecido a lo que vamos a terminar viendo que llevó adelante nuestro querido general Güemes. Y continuaba, cuando vamos a la Primera Guerra Mundial, y para sacarlos de la guerra de la guerra de trincheras o la guerra que ocurrió en el frente ruso, les pongo una batalla que creo que en su momento de una película también, Galípoli, allá un intento de desembarco de los ejércitos aliados, en este caso era un cuerpo australiano y neozelandés que desembarca en Galípoli en 1915, termina siendo frenado por el ejército turco y termina de replegarse con cuantiosas bajas. Y vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente, acá vamos a ver, por ejemplo, estoy mostrando fotos de dos batallas, en el caso de la invasión a Tarawa y la invasión a Iwo Jima, simplemente porque fue la batalla que causó mayor cantidad de bajas de toda la campaña a la infantería y marina de los Estados Unidos. La van a recordar por esta foto muy tradicional, que es de estos marines plantando la bandera en el monte Suribachi. Y lo que ven ahí arriba es el cementerio, para demostrar simplemente la cantidad de bajas. Gran cantidad de bajas, enorme cantidad de fuerzas enfrentándose unas a otras, usando el poder de fuego, gran cantidad de bombas para matarse unos a otros y un ejército que destruya a otros. Pero el mundo evolucionó y cuando un ejército era inferior al otro, y esto no es la primera vez que ocurría, pero por primera vez un ejército que era tecnológicamente inferior al otro y que no podía reunir grandes masas de hombres para destruir a otro, lo va a lograr recién en esa guerra de Indochina, que primero, en la primera, se derrota a los franceses y en la segunda se termina derrotando a los estadounidenses y eventualmente al ejército de Vietnam del Sur, que era pro-occidental. Acá en esta foto se ve a los dos grandes artífices, este Ho Chi Minh y este Bo Nguyen Giap, el gran artífice y el pensador de esa guerra. Pero la gran diferencia de esta guerra, a lo que vamos a ver que sucedía con Güemes, es que a pesar de usarse extremadamente la guerra de guerrillas se usaba eventualmente para crear las condiciones para dar eventualmente una gran batalla, como sucedió en la primera guerra de Indochina en Dien Bien Phu, o como se intentó en la ofensiva del Tet, y recién se va a lograr con la invasión a Sud-Vietnam en 1975. Y aquí, utilizando algunas fotos personales de mi experiencia en Afganistán, recién vamos a ver algo parecido, tanto en lo sucedido contra la Unión Soviética o eventualmente contra los Estados Unidos, en la cual nunca, absolutamente nunca, se va a intentar llevar adelante una ofensiva general con las tropas en línea enfrentando al otro ejército, sino que va a ser siempre y permanentemente una guerra de guerrillas. Y esto es de un poquito de lo que vamos a hablar de hoy, obviamente marcado en la figura de Güemes. Primero les quiero dar una visión general de cómo era el teatro de operaciones y el ambiente geográfico donde se va a llevar adelante esta lucha,
Para aquellos que no conocen la zona norte de nuestro país, hay que entender que es bastante diferente a las llanuras pampeanas de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Entonces, cuando hablamos de cómo era la configuración de ese momento, por ejemplo, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de Salta, estamos hablando de Salta, Jujuy y parte de lo que hoy es la provincia de Catamarca, porque esa primera intendencia de Salta del Tucumán es esto que estoy señalando con mi flechita y que tiene que ver con lo que en ese momento era el territorio ocupado. Por supuesto, ya sabemos que después de las idas y vueltas de las 3 expediciones, las 3 fallidas hacia el norte, parte de lo que hoy es Bolivia, y que en ese momento se llamaba el Alto Perú, seguía en poder de los realistas y era el lugar donde ellos estaban posicionando y se posicionaban cada vez para iniciar una invasión desde el norte. Estas son fotos de nuestra querida película y que, bueno, los que le falta el cabello como a mí, la habrán visto alguna vez, que es La Guerra Gaucha, de Lucas de Mare, que está basada en el libro de Leopoldo Lugones, que escribió en 1905 La Guerra Gaucha, que justamente tiene que ver con ese nombre que se le termina dando. Bueno, acá les quiero mostrar un poquito algunos de los lugares de lo que por ahí hemos escuchado tantas veces. Fíjense, acá abajo a la izquierda está, donde se ve mi flecha, San Miguel de Tucumán. Esto es Salta. Y acá empieza esto, todo por lo que vine aquí es la quebrada de Humahuaca, que es prácticamente el único camino, si bien había 3 lugares por los que se podía avanzar hasta Jujuy, el único factible para un ejército de línea, que tenía que avanzar con carretas, con cañones, con abastecimientos, y tenía por lo menos el Río Grande que corre a lo largo de la quebrada de Humahuaca, es la única vía de invasión posible, y es la que van a tomar todos los ejércitos, tanto los realistas que van a ir hacia el sur, como los patriotas en sus 3 intentos de ir hacia el norte. Fíjense algunos combates del principio, ¿no? Cotagaita, Suipacha, la primera victoria de las armas patriotas. Ya para ver otras batallas o otros lugares tenemos que ir acá al mapa de la derecha, que es acá Cotagaita está aquí abajo. Fíjense acá, Vilcapugio, Ayohuma, las 2 derrotas tremendas del ejército belgrano y que van a terminar determinando que Belgrano va a tener que mover, va a ser relevado del ejército del norte por Rondó. Y aquí la última y completa derrota de Sipe-Sipe, que va a terminar a la luz de lo que ocurrió después en la historia, terminando absolutamente con cualquier posibilidad de que hoy Bolivia sea una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y esto que también viene bien a veces para entender de qué estamos hablando, aquellos que han estado en la montaña y tienen idea de lo que significa la altura, tenemos que mirar que los valles eran pocos. Hay un valle cerca de Jujuy, el Valle Central, está el Valle del Lerma, al sur de la ciudad de Salta, que son valles importantes, apacibles y obviamente donde se junta la población, pero el resto es un terreno muy áspero, muy compartimentado, con serranías permanentes, con altura, que influyen muchísimo en la vida de la gente, que influyen muchísimo sobre el soldado que no está acostumbrado a caminar y a vivir en ese lugar, muy áspero también desde el punto de vista de la falta de agua y muy tremendamente cerrado en lo que hace al bosque y en otro lado los árboles espinosos achaparrados que van a dificultar muchísimo la movilidad para aquel que no conoce por dónde se tiene que mover, pero van a facilitar el ocultamiento de aquel que sí sabe por dónde se tiene que mover. Este es un diagrama, un esquema de alturas, donde empieza en La Quiaca, en 3.400 metros, sube hasta Tres Cruces, Humahuaca empieza en 2.900 y va bajando hasta Jujuy, Salta, para llegar a Tucumán finalmente en el orden de los 600 metros. Y vamos a empezar a hablar, cuando se habla de un conflicto,
es dable, es importante estudiar las personalidades de quienes van a participar. Nosotros no vamos a hablar de todas las invasiones realistas que vinieron al Alto Perú, si bien vamos a mencionar alguna y va a ir surgiendo a través de esta charla y probablemente surja alguna otra cuestión a través de las preguntas, y nos vamos a concentrar mucho, obviamente, en el general Güemes, que es el que nos interesa en la charla de hoy, ¿no? Porque hacía hoy, hace 200 años, que nos dejaba. Pero también vamos a hablar, como vamos a hablar de quien llevó adelante una de las invasiones, si no la más importante, que fue la de 1817, y más importante política y estratégicamente, porque la tenemos que situar que en el momento en que De la Serna invadía el norte de Jujuy y Salta con 5.000 soldados, en 1817, estaba cruzando San Martín los Andes con su ejército de los Andes para ir a Chile. Si la cosa en el norte salía muy mal, todo lo que pudiera lograr San Martín no tendría sentido porque tendría que retrotraer su ejército para enfrentar la invasión de la Serna, que victoriosa sobre Güemes y sobre el pequeño ejército del norte que estaba acantonado en Tucumán, podía seguir camino hacia Buenos Aires y por supuesto eso iba a ser el fin de la revolución. Bueno, pero muchos se van a preguntar entonces, bueno, pero ¿quién era Güemes después de todo? ¿No? Porque hemos contado, ustedes han presentado muy bien algunas hazañas, la toma de la fragata Justin durante las invasiones inglesas, que tenía experiencia militar porque se había incorporado como cadete al regimiento fijo de Buenos Aires, que tenía un batallón en Salta desde aquella revolución de Tupac Amaru II. Y yo les quiero decir que quiero hablar de algunas características de Güemes y en la medida que lo vayamos desglosando, vamos a tratar de explicar por qué logró lo que logró, que no era tan fácil de lograr en las circunstancias en que él lo tuvo que llevar adelante. Entonces, vamos a hablar de algunas características personales del general Güemes. En principio hay que decir que nació en una familia acomodada, pero no aislado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nació en una familia acomodada porque el padre era una especie de contador real, era español, tenía una posición económica muy importante, su madre también era de gran linaje, podemos decir de alguna forma, en la colonia, es decir, nació en una familia acomodada, con buenos recursos económicos que le permitieron estudiar y ser instruido por su padre desde muy pequeño, pero por vocación no era un hombre de quedarse, o un joven de quedarse encerrado en su casa, sino que tenía un contacto estrecho con la peonada, por decir de alguna forma. Tenía un contacto estrecho con la gente, conocía, era un hombre de subirse al caballo para salir a conocer, participaba de la actividad ganadera que tenía en su hacienda y obviamente después él va a incorporarse a partir de los 14 años al regimiento fijo y va a empezar su carrera militar. Cuando nos referimos a esto, a que era estratégico, muchas veces se piensa exclusivamente, bueno, tenía formación militar, se había instruido, había estado como cadete, tenía formación como oficial, era inteligente, pero hay que tener mucho más para lo que él hizo, porque él no solo llevó adelante, no era que era un comandante de un regimiento que llevaba adelante la lucha o el comandante de un ejército, tenía que ser también gobernador, tenía que conseguir la mayoría de sus propios recursos y lo más importante, tenía que convencer a su gente de hacer los máximos sacrificios para llevar adelante esta lucha. Bueno, justamente al tener que llevar adelante esta lucha, es que nosotros nos preocupamos y pensamos que había que pensar que era mucho más que un líder militar. Era estratégico y era un caudillo y también un líder militar. Bueno, esto ya lo dije, era inteligente y muy conocedor del terreno y de la idiosincrasia de su pueblo, sabía dónde podía exigir y sabía qué actividades podían llevar adelante, porque él diseña algo que no es absolutamente nuevo,
pero que no tenía él por qué conocer perfectamente, y él, de alguna forma, cambia los paradigmas de la guerra y utiliza para su conveniencia la propia idiosincrasia de su pueblo para llevar adelante el combate como él necesitaba que se llevara adelante. Decimos que estaba dispuesto a aprender y a escuchar. No era una persona, de alguna forma, si bien era muy orgulloso de lo que era, no era pedante, no era engreído, era humilde, escuchó a San Martín cuando San Martín lo aconsejó, escuchaba a Belgrano, tuvo una reunión muy importante con Pueyrredón en 1816, que termina definiendo que él va a ser el comandante de la vanguardia y que se le van a dar los pocos recursos que haya para que defienda por su cuenta Salta, incluyendo obviamente Jujuy, como lo hacemos siempre, y tenemos que pensar que él lo hizo primero por todo lo que aprendió, pero también porque sabía escuchar a los que le enseñaron y también escuchar a cada uno de sus subalternos cuando les llevaba algún consejo. Sin ninguna duda fue sacrificado y abnegado. Se ven varias veces, hay muchas anécdotas, muchísimas, en las cuales le ofrecieron muchas cosas para que él deponga esa actitud, y él siempre decía, yo pude tenerlo todo, pude tener hacienda, pude tener dinero, y todo lo entregué por mi patria. Que fue un caudillo duro, que tuvo que hacer pasar duras penurias a su gente, no tengan ninguna duda. Eso va a ser una de las causas principales por las cuales va a terminar siendo emboscado y muerto en 1821, justamente porque ya esas duras condiciones y duros empréstitos y contribuciones forzosas que hacía hacer a la gente, lo que hoy podríamos llamar la clase media y la clase alta de Salta, le terminan jugando en contra y terminan haciendo que haya un movimiento en su contra y distrayéndolo de esta última invasión realista que va a poner fin a su vida. Pero era absolutamente honesto. Esto, inclusive por sus más grandes detractores, que le endilgan a Güemes ser un caudillo que no era, al mismo tiempo tenía los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que era su propio juez, que no aceptaba nadie que lo pudiera subordinar a sus órdenes, y sin embargo convienen que no utilizó ninguno de los pocos pesos que conseguía para enriquecerse a sí mismo, sino que tenía una vida modesta y prefirió morir antes que ceder a los ofrecimientos que le hicieron sus enemigos españoles. Sí, era muy rebelde y insubordinado. Hay una anécdota que no es tan conocida, si bien es bastante conocida, que cuando después de su victoria en Puesto del Marqués, en el momento de esa invasión de Rondó, que va a terminar con el desastre de Viruma o de Sipe-Sipe, Güemes en un momento abandona, en 1815 abandona ese ejército con parte de su gente, y de alguna forma deserta de ese ejército, pasa por Jujuy, se roba, porque esa es la palabra, 500 fusiles que tenía de reserva el ejército del norte en ese lugar, va hacia Salta y se hace nombrar gobernador. Imagínense, Rondó estalla y después de la derrota de Sipe-Sipe viene a Salta, ocupa Salta para tratar de someter a Güemes, y finalmente se llega a un acuerdo que se va a llamar la Paz de Cerrillos, en la cual tiene bastante que ver su hermana Macacha Güemes y un fraile que hace a las veces de mediador entre las dos partes, y finalmente Rondó se termina retirando sabiendo que no podía derrotarlo porque Güemes ya lo estaba sitiando. Sí, hay que mirarlo desde qué punto de vista nos ponemos. Lo hizo para insubordinarse a los ejércitos de Buenos Aires, se hizo nombrar gobernador cuando el gobernador en esa época en todas las provincias lo designaba el director supremo,
o fue un adelantado al estilo de San Martín, que sabía que si no tenía la suma del poder público, como la va a tener Rosas mucho más adelante, no iba a poder tener los recursos y combatir eficientemente contra el español que se le venía. Hay una gran discusión respecto al valor, porque en la mayoría de los combates que se van a llevar adelante durante las invasiones realistas, Güemes no va a estar presente. Güemes va a ser un gran organizador, va a ordenar, va a enviar recursos, va a determinar cómo se van a llevar adelante las tácticas, pero en la mayoría de los casos no va a estar presente. Esto, desde mi humilde análisis, no tiene que ver con el valor, porque él ya lo había demostrado, sino porque esta táctica de llevar adelante múltiples y pequeños ataques hacían que justamente la función de él no podía ser nunca estar presente con su sable en mano delante de sus tropas, sino que tenía que estar conduciendo los hilos y los partes con la cual se conducía esa lucha en ese momento para tener una coherencia general de lo que se estaba haciendo, porque había muchas y múltiples pequeñas maniobras que se estaban llevando adelante simultáneamente en todo el territorio azucarero. Esto no tengamos ninguna duda, tenía un tremendo carisma y un ascendiente con su gente que estaba dispuesta a morir por él, a diferencia de lo que era en esa época, sin que él tuviera necesidad de ponerse delante de sus gauchos para cargar a las tropas realistas. Esto no es algo que logra de la noche a la mañana, sino que lo va sumando, obviamente, se va sumando, usando quizá una analogía del fútbol, en la medida que iba ganando prestigio, porque su propia gente iba viendo que él tenía éxito en sus ideas, en la forma de combatir, y que iba logrando cada vez más cosas, van haciendo que la gente lo ame cada vez más. Sobre todo la gente pobre que de alguna forma, y valerosos, soldados milicianos de Salta, que entendían que entregándose con todo al servicio de la patria también estaban consiguiendo de alguna forma un reconocimiento social que no tenían en las sociedades entonces. Cuando hablamos del ejército que enfrenta a Güemes, y acá es donde le llevo adelante y por qué quiero hablar de esta invasión de enero de 1817, fundamentalmente, como yo les decía, primero, porque que la va a conducir el mariscal de la Serna era un militar con mucha experiencia y victorioso en la península ibérica en la guerra contra Napoleón. Segundo, porque ya por primera vez en la guerra de la independencia hay unidades españolas, como el batallón de Gerona, o el regimiento de Extremadura, que después se va a llamar Imperial de Alejandro, o el escuadrón de dragones de la Unión, o el escuadrón de húsares de Fernando VII, que son tropas veteranas españolas de la guerra contra Napoleón. Lo mismo le va a pasar por primera vez a San Martín, pero recién en la batalla de Maipú, donde él va a enfrentar al batallón Burgos, que entra a la batalla de Maipú con un lema que dice 18 batallas ganadas y ninguna perdida, y ese regimiento Burgos no va a sobrevivir a su batalla 19 porque va a morir casi hasta el último hombre antes de entregar su bandera. Estas son las tropas sumadas a la experiencia de los dos principales comandantes que tenía de la Serna, que era el general Olanieta y el coronel Valdés, que eran del viejo ejército del Alto Perú y que conocían mucho la zona, son los dos principales adversarios que va a tener Güemes en esta tremenda lucha. Por eso es que me gusta ver una de las invasiones, si bien va a haber otras y que las podemos ver después cuando hagamos las preguntas. Bueno, y ahora dicen, bueno, ¿y qué era el ejército de Güemes? Porque está bien, vimos al español y el ejército de Güemes, ¿cómo estaba constituido? ¿Eran unos pocos gauchos por ahí? La verdad es que no. Yo acá les he desplegado más o menos y les quiero contar un poquito cómo estaba distribuido. ¿Qué es lo que había hecho Güemes? Él había
formado en contra de la idea del directorio, un regimiento de infernales, que son los que ustedes ven con esa casaca colorada, y que hoy subsiste como unidad histórica, que es el Regimiento 5 de Caballería del Ejército, que está allá en Salta, que eran una partecita. De los casi 6.000 hombres que tenía Güemes, eran 400 hombres, era su fuerza de élite, y él la iba a emplear. Era gente que había desertado el ejército rondó, y los mejores gauchos que él podía tener, gauchos de élite, y los tenía reservados y los empeñaba en momentos muy críticos. Y tenía otros elementos como un escuadrón de granaderos a caballo, un regimiento de coraceros. Este regimiento de coraceros funcionaba como una especie de escuela militar, tenía muy poquita gente, y probablemente de ese regimiento Güemes sacaba después los que iban a ser los futuros oficiales o alféreces, que tenían que ir. La mayoría del ejército de Güemes era esta caballería gaucha. Después vamos a hablar del término esto de gaucho, el tipo de guerra, porque son términos en realidad más modernos que como nacieron. Y tenía muchos escuadrones. Háganse una idea, cuando hablamos de un escuadrón estamos hablando de 150 hombres. Pero esos 150 hombres estaban divididos a su vez en partidas, porque era la forma en que Güemes había considerado que había que pelear. Si Güemes tenía más gente junta, presentaban un mejor blanco. Y él aprovechaba perfectamente la idiosincrasia de su gente. Entonces, como se habían levantado de alguna forma también en las republiquetas del Alto Perú, que eran esas insurrecciones que se habían presentado allá en lo que hoy es Bolivia, cada patrón tenía a sus paisanos, en número de 20 o 30, él se mostraba de alguna forma como el capitán, él veía cómo los armaba, él veía cómo les daba de comer, y eso terminaba siendo una partida. Esa partida era la forma en que las fuerzas de Güemes hostigaban permanentemente al enemigo. Cuando había que hacer algo más, había un comandante de la zona que juntaba las partidas, armaba 1 o 2 escuadrones y se hacía una operación un poquito más importante. Si no, quedaban como esa partida. Además, eso tenía la tremenda ventaja que, como era el patrón de estancia y sus peones, cuando había que darles de comer, cuando había que conseguir caballos, estaban en ese lugar. Y al mismo tiempo, si no había que combatir, podían seguir cuidando la hacienda. De esta forma no sufría tanto la economía de cada uno de los lugares, y por eso pudo aguantarse tanto. Estas dignísimas y valerosas provincias de Salta y Jujuy pudieron aguantar prácticamente sin apoyo desde 1815 hasta 1822. Todo esto que no se sabía, apareció recién en los años 70, cuando aparece el libro Güemes documentado, que es una monumental obra de un descendiente de Güemes, que junta todos los documentos que hay sobre Güemes, cartas, intercambios, y es una obra excelente para sacar muchísima información. Pero lo que quiero dejar como conclusión de este ejército de Güemes es que termina siendo un pueblo levantado en armas, en los cuales, además de los que peleaban, estaban las mujeres, que eran espías y pasaban información y auxiliaban a los hombres, algunas que lucharon también, no eran muchas, pero hubo muchas que lucharon llevando las armas, los niños, que también eran estafetas, es decir, que corrían con los mensajes. Es un pueblo levantado en armas defendiendo sus hogares, como figura por acá abajo, y eso le da un enorme carácter moral. Como decía el nuevo virrey Pezuela, pero que había sido el jefe del ejército real español en el Alto Perú, en su momento, decía que los habitantes de Salta, Jujuy y el Alto Perú son más enemigos nuestros que los franceses en España. Con eso quería decir que son más belicosos contra nosotros y más enemigos nuestros que lo que éramos nosotros de los franceses cuando ellos ocupaban España. Esto en una carta que Pezuela le envía a su esposa en 1814. Bueno, obviamente que la mayoría del armamento que usaban el ejército de Güemes era fundamentalmente el sable, que era muy importante porque
si bien la mayoría puede llegar a creer que la lanza era el principal elemento de la caballería de Güemes, en realidad la lanza, que se hacía con una madera y con un pedazo de tijera o con un cuchillo, no es un excelente elemento en el entrevero y además se está trabando todo el tiempo en los montes. Así que en realidad el arma principal es el sable y también se ha usado la boleadora. Por supuesto que había armas de fuego, había algún fusil o alguna tercerola, que es un fusil a chispa de ánima lisa, que utiliza pedernal en este lugar para que sea disparado y que, si bien tiene un alcance de 300, 400 metros, que es que llega la bala esférica, la realidad es que más allá de los 30, 40 metros, si no le tirás a una masa, no le pegás a nada. Y sí, hay un arma fundamental para la guerra moderna de ese momento, que era el cañón, el cual usaba la bala esférica que mata por energía cinética, o el bote de metralla, que se usa para corta distancia, y que los españoles tenían, y que Güemes también tenía algunos, pero que prácticamente no usó, pero que Güemes astutamente, siendo el arma determinante en las guerras napoleónicas, en las guerras en que los españoles se habían empleado, y siendo tan determinante, lamentablemente no pudo utilizarse, o no le dejó Güemes que lo puedan utilizarse, porque cuando los españoles ya podían colocar un cañón en posición de ser disparado, las milicias ya habían desaparecido del lugar. Bueno, vamos a los términos. Y bueno, ¿y qué es lo que se llevó adelante en el norte de Güemes contra las invasiones realistas sucesivas que iban avanzando? Una guerra de montaña, guerra de recursos, guerra de guerrilla, guerra gaucha. Vamos a darle alguna definición. Primero el término gaucho. El primero que habla de gaucho es San Martín. Cuando San Martín va al norte, allá por 1814, a hacerse cargo del ejército del norte, él trae el término de gauchos que viene de la Pampa. No se usaba el término gaucho allá en Salta. Fíjense lo que le estoy diciendo. Es decir, eran milicia. Lo que era la milicia, para diferenciarse del ejército de línea, es aquel ciudadano que se arma cada vez que es necesario para defender su lugar, su terruño, su patria. Bueno, esas milicias, San Martín las empieza a llamar gauchos, porque obviamente la forma en que se vestían le resultaba similar a San Martín al gaucho que peleaba en la Pampa. Pero cuando San Martín se refiere al tipo de guerra, él se recuerda la guerra que llevaban adelante las guerrillas españolas contra la ocupación francesa, y él habla de la guerra de montaña. Esa es la primera guerra. También se puede hablar de guerra de recursos, lo dice Belgrano y lo dice Pueyrredón. La guerra de guerrilla es un término un poquito bastante más moderno, si bien se usaba la palabra guerrilla, se usaba, que era cuando la tropa no estaba en formación, desplegaba en guerrilla, pero era parte de una gran formación. Y el término guerra gaucha es algo que se crea después. En realidad el término guerra gaucha lo oficializa Leopoldo Lugones cuando escribe su libro, La Guerra Gaucha, y las anécdotas que él despliega en su libro después de una excelente investigación, terminan muchas de ellas reflejándose en la película, la famosa película de Lucas de Mare en 1942 con Magaña, Muñoz y tantos otros actores renombrados. Por eso cuando me dicen, bueno, ¿y qué guerra se llevó adelante cuando Güemes estuvo a cargo? Y yo me gustaría decir que se llevó adelante una guerra a los Güemes, porque muchas de las cosas que se diseñaron las termina diseñando él sin haberlas podido, si bien escuchó a San Martín, escuchaba a Belgrano, escuchaba a Pueyrredón, escuchaba a todos, terminó llevando adelante lo que él consideró que era muy importante y fundamental, y lo que le iba a llevar a la victoria, que era justamente utilizar el permanente hostigamiento al enemigo para desgastarlo, atacar sus líneas de comunicación que se alargaban y nunca empeñarse cara a cara porque sabía que el enemigo tenía mayor poder de fuego
y podía usar sus cañones y sus fusiles de manera mucho más adecuada. Bueno, muchos van a decir, bueno, ¿y cuántas invasiones hubo de los realistas desde el Alto Perú? Bueno, hay que ver desde cuándo contamos, ¿no? Si contamos la primera invasión, que es la que recibe Belgrano, después de la derrota de Huaki, cuando Belgrano se hace cargo del ejército del norte, y donde viene, obviamente, el ejército realista que entra al Alto Perú, que viene del Alto Perú, que comienza con el éxodo jujeño, que va a llegar hasta Tucumán, donde sucede la victoria de Tucumán en septiembre del 1812, después Salta, después de esa derrota de Vilcapugio y Ayohuma, viene otra invasión, después viene otra, después de Sipe, que es la de la Serna, y van a venir varias más. Bueno, algunos libros refieren como no cuentan las incursiones, que son aquellas entradas y salidas por voluntad propia, hablan de 6, otros hablan de 11, de 13. Yo siempre digo, ¿cuántos fueron? Bueno, muchas, porque hay que ver cómo las contás. Pero lo que sí es importante saber es que todas y cada una fueron derrotadas. Todas ellas a partir de 1815 por Güemes y su gente, con un apoyo del ejército del norte que estaba acuartelado en Tucumán, sí, con algún apoyo de Belgrano, sí, pero un apoyo secundario, porque la prioridad en ese momento la tenía el ejército de los Andes. Y el ejército de los Andes, como tantas de esas cartas que hemos leído y que hablan de Pueyrredón diciendo, bueno, a San Martín ya le mandé los sables, le mandé las carpas, le mandé los uniformes, y si es necesario voy a ir yo, y después me voy a tener que ir yo porque acá en Buenos Aires me van a destituir, él usa otras palabras, porque ya le he entregado todo lo que tengo. Bueno, al entregarle todo lo que tengo para armar el ejército de los Andes, obviamente el ejército del norte y Güemes quedaban prácticamente a la suerte de cada uno de ellos y lo que pudieran conseguir del terreno y de lo que pudieran conseguir de robarle al enemigo. Cuando la Serna invade en 1807, él está convencido que va a triunfar. Primero porque tiene un ejército disciplinado, que tiene veteranos españoles, porque ha tenido tiempo de reorganizarlo, porque él mismo es un general victorioso, porque de alguna forma él tenía poca... era muy orgulloso y tenía poca estima por el ejército que iba a enfrentar, sabía que era un ejército, o creía que era un ejército poco disciplinado, por confundir vestimenta con disciplina, por confundir procedimientos diferentes a los de la doctrina española como de poca disciplina, cuando en realidad, justamente para combatir en la forma que Güemes lo combatió, se necesitaba mucha más disciplina, coraje, valor, inteligencia e iniciativa, que la que tiene un batallón encerrado entre otro batallón y otro batallón. Simplemente para contarles de esta invasión, que tiene una victoria en principio importante en Xavi, capturando al marqués de Xavi, y que era el único noble que peleó para la causa patriota, cree que la cosa va a ir muy bien. Y así es donde él avanza por la quebrada de Humahuaca, llega a Humahuaca, y se dirige hacia Jujuy, primero su vanguardia o la nieta, Marchievi lo hace por este camino, y a partir de ahí van a empezar a recibir un tremendo hostigamiento. Fundamentalmente a la logística, porque el ejército realista para comer, el ejército realista para alimentarse, para buscar agua, para lo que sea, lo que pasaba era el ejército avanzaba en columna y después mandaba partidas. Si mandaba una partida chica, la partida desaparecía. Si un soldado se iba al baño 100 metros de la columna, era capturado o muerto. Si salía un grupo de caballería con los caballos a pastar a algún lugar, los soldados eran muertos y los caballos eran robados por el enemigo salteño. Y cada vez que se podía, se le hacía una emboscada, se le hacía fuego o se le hacía una pequeña carga, y mientras el enemigo se organizaba
para tratar de contrarrestar este ataque, ya esa partida había desaparecido. Y cuando se alargaban las vías de comunicación y atrás venía la logística o quedaba algún puesto con reservas, con comida o con municiones para enviarlas más adelante cuando hicieran falta, ese puesto era asaltado y capturado por las fuerzas de Güemes y causaba un gran dolor de cabeza a Olanieta, que era el jefe de la vanguardia, y a De la Serna, que venía detrás con el grueso de la fuerza, justamente porque sabía que no iba a poder abastecerse. Justamente este pequeño gráfico que les muestro aquí a la derecha muestra el ataque del coronel Arias a la base de Humahuaca, que era un lugar fortificado que había dejado De la Serna y en la cual los soldados de Güemes, en un número parecido al de la guarnición defensora, que estaba fortificada y con cañones, realizan un asalto sorpresa prácticamente con las primeras luces del día, a pie, no de caballería, toman por asalto, capturan todo el material, capturan a los prisioneros y después se van. Y justamente De la Serna tiene que retrotraer sus pasos y mandar un gran contingente a volver a armar la base Humahuaca, porque sin esa base no podía tener abastecimiento cercano cuando necesitaba. ¿Y por qué hago tanto hincapié en los abastecimientos? Porque la mayoría de los combates que se van a dar en esta invasión realista de 1817, como les dije, muy importante porque sucede simultáneamente con la invasión de San Martín a Chile, terminan siendo combates que se van a llevar adelante cuando el ejército realista que ocupa Jujuy o que después incluso llega y ocupa la ciudad de Salta, necesitaba salir con su ganado o con gente a recoger la alfalfa o los pastos necesarios para darle de comer a su ganado, ir a buscar vacas para darle de comer a su gente, ir a buscar cuestiones que le eran necesarias, que era lo común de esa época, ir a la requisa, al robo, a llevarse las cosas que eran necesarias para poder abastecerse. Y cada uno de los combates se va a dar en esas circunstancias. Les muestro acá, porque cerca de esta casona del Bañado, que esta es una foto actual, se las muestro porque me pareció muy linda, que se puede comparar con la casa de Santa Coloma, ¿no? Que la casona de Santa Coloma, porque es muy parecido a lo que ustedes, ese tesoro que ustedes tienen ahí. Justamente en esta batalla del Valle Lerma, que va a ser la última y definitiva, que va a terminar incidiendo para que De la Serna decida replegarse de vuelta hacia el Alto Perú, no habiendo conseguido el objeto de seguir avanzando hasta Tucumán y Buenos Aires, o de derrotar a Güemes, termina siendo esto. Todos estos sablecitos que ustedes ven acá son combates. En cada uno de ellos, a la fuerza realista le fue peor que el otro. Cerrillos, Gauna, el Carril acá en el Bañado donde está la casa, el de Pulares, el de Rosario ya en el retroceso, y en la cual un fuerte contingente español de más de 1.500 hombres que tenía el batallón de élite Gerona es emboscado permanentemente y cada vez con más bajas, y simplemente esos 1.500 hombres habían salido para conseguir ganado, para poder conseguir forraje para su ganado, para poder conseguir comida para su gente, porque en Salta estaban tan estrechos que cuando salía una pequeña partida, esta era destruida por las fuerzas de Güemes. En este combate de Rosario, por ejemplo, que es uno de los, cuando ya el batallón Gerona había formado cuadro y se estaba replegando hacia Salta, aparece Güemes sable en mano para liderar alguna de las cargas. Es decir, cuando la cosa era decisiva, Güemes podía aparecer. Mientras tanto, él seguía conduciendo toda la maniobra en grande. Cuando De la Serna, con las bajas que tiene, en el gran desastre en el cual queda su ejército, decide finalmente retirarse,
Hay algunos biógrafos, como Luque Laglaise, que habla del ejército realista entre 1810 y 1820, donde habla de las terribles penurias que tuvieron que vivir los realistas cuando se retiraron, porque si bien Güemes también había sufrido y tenía su ganado en muy malas condiciones, todo lo que había sufrido ese ejército realista en el hostigamiento hasta llegar a Salta, lo sufre después en la retirada de Salta, nuevamente hacia el norte. Y una de las grandes pesares de Güemes es que no puede terminar de aniquilarlos justamente porque el estado de su ganado no se lo permite, y se lo dice en una carta a Belgrano en junio de 1817, que de la Serna se va a poder escapar justamente porque no puede presionarlo más, porque le falta caballos en mejores condiciones para hacerlo. Para contarles cómo intercambiaba Belgrano con Güemes, decirles que, por ejemplo, en esta crítica batalla del Valle del Lerma, donde hubo en realidad son una serie de combates coordinados entre sí, Belgrano, ante el pedido de Güemes, consigue mandarle pedernales, que son lo que era necesario para encender los fusiles, caballos, uniformes, sables, algunas cosas que le pueden mandar y que llegan a tiempo para que las fuerzas de Güemes puedan utilizarlo en esta batalla de 1817. Así que, si bien lo que en Belgrano pudo hacer no fue tanto, fue importante. Al mismo tiempo, de la Serna después se entera que Belgrano había mandado una audaz expedición con Gregorio Arao de la Madrid, que va a entrar en el Alto Perú, va a hacer muchas correrías en él, y va a terminar siendo con muy poca gente una amenaza también para los realistas, que va a sumar en la intención de la Serna para retroceder hacia el norte. Para colmo de males, cuando de la Serna llega a Jujuy en su retroceso, se entera recién en mayo de 1817 que San Martín había triunfado en Chacabuco y había entrado en Santiago de Chile el 14 de febrero de 1817. Bueno, pero obviamente sabemos que esta historia termina trágicamente para Güemes en junio de 1821, después de haber rechazado otras invasiones. Como decíamos, sus más terribles adversarios, que eran el coronel Valdés y el general Urdaneta, diseñan un plan mucho más audaz y diferente a todas las invasiones, que era infiltrar una unidad muy pequeña, pero conocedora del camino, no por Humahuaca, sino por los cerros que están al oeste de Salta. Lo hacen de noche. Esta fuerza no más fuerte de 300 hombres entra de noche en la ciudad de Salta, y Valdés, que venía a cargo, coloca partidas en varios lugares, de manera tal que, sabiendo él, por algunos informantes, no me gusta decir traidores porque el tema de la traición es bastante relativo en esa época, donde había españoles y criollos en el bando de la revolución y los patriotas, y había españoles y criollos en el bando realista. Entonces, hablar de traidores, o hablar de una persona que, siendo salteña, era partidario del rey y guió a las fuerzas realistas por ese desempeñadero para desembocar de noche en la ciudad de Salta, en esa audaz maniobra, no sería justo hablar de traidor, sino de hablar sencillamente de un realista. Bueno, cuando llegan a la noche, Güemes, que estaba en ese momento en la casa de su hermana Macacha, porque él estaba en general, estaba en su campamento fuera de la ciudad, estaba con su escolta, cuando escucha una descarga, monta en su caballo, intenta salir por el sur, no puede, porque recibe una descarga, por el oeste, no puede, y cuando intenta salir por el norte, y cuando se da cuenta que está atrapado, él carga con su caballo, pasa, si bien varios de su escolta habían ido cayendo en el camino, él logra pasar, pero es herido de un tiro que le entra por la espalda, prácticamente por la nalga, porque él venía montado, y sale por la ingle. Ese tiro que le entra en el 7 de junio, él finalmente puede ser
evacuado, termina siendo evacuado hacia el sur y luego va a la cañada de la Horqueta, donde después de 10 días de agonía va a terminar falleciendo. Después, en todo caso, si surge alguna pregunta, podemos contar algunas anécdotas del fallecimiento de Güemes, pero ya quiero ir cerrando esta charla para dar lugar a las preguntas que seguramente van a ser más enriquecedoras. Yo quiero dejarles esta frase, ustedes la van a poder leer ahí, porque Güemes, así como fue idolatrado por su gente, fue bastante criticado en su momento y por mucho tiempo en la historia por muchos de sus compatriotas. Y fíjense la visión que tenía él, que dijo que si las generaciones son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que pueden esperar los patriotas desinteresados, ¿no? Es decir, trabajemos con ahínco, que después, si nos reconocen, va a ser más adelante. Nosotros nos vamos a morir no reconocidos, pero seremos reconocidos por las generaciones futuras. Ese un poco fue uno de los últimos mensajes de Güemes. Bueno, muchas gracias. Termina la exposición. Héctor, realmente muy interesante toda la charla. Creo que ya tenemos alguna. Primero, en el chat, todos los que quieran dejarnos preguntas, las pueden ir. Chicas, ¿tenemos algunas preguntas para hacerle a Héctor ya? Sí, acá tenemos una que hace Adriana. ¿Por qué Güemes no tuvo apoyo de las provincias en su misión de detener las invasiones realistas? Bueno, no sé por qué no puedo activar mi video, pero vamos a ver si lo puedo hacer más adelante, pero mientras tanto voy contestando. A ver acá, no. Déjenme un segundito, porque yo me veo, pero no sé por qué. Bueno, sigo contestando y después vamos a ver si al final aparezco como un fantasma, ¿no? Acá me traen un vasito de agua. Muchas gracias. Güemes, hay que pensar el contexto histórico donde estábamos viviendo, porque yo me voy a referir a una carta que San Martín le envía a Estanislao López, donde le pide: paisano, si nos dejamos de pelear entre nosotros, vamos a derrotar a los matorrangos, porque desunidos nos van a dominar y unidos los batiremos. Si bien en 1816, cuando se junta el Congreso de Tucumán, hay provincias que participan, hay provincias del litoral que no participan, hay provincias que están a las órdenes de Artigas, que forman una liga diferente. La voluntad de Buenos Aires de centralizar el mando de las provincias en estos momentos de crisis no es bien visto por los caudillos provinciales, y se va a iniciar una guerra interna que va a finalizar con la batalla de Cepeda en febrero de 1820, que va a terminar con la caída del directorio en Buenos Aires, en la cual cada provincia se va a manejar con sus propios recursos. ¿Con esto qué quiero decir? Que previendo todo eso, la mayoría de las provincias va a abogar por mantener sus propios recursos para sí y defenderse, y no utilizar ninguno de sus recursos para apoyar a otros. Por eso, el ejército de los Andes se arma con Cuyo y Buenos Aires. El ejército del norte se arma con lo poco que quedaba de Buenos Aires y con Tucumán, y alguito poquito de Córdoba. El ejército de Güemes se arma con su propia gente de Jujuy y Salta, y el resto se queda con su propia gente para
vivir su propia pelea. Cuando hablamos de la grieta, quizá podríamos decir que hace bastante que comenzó y no es de estos últimos años, ¿no? Creo que eso contesta la pregunta. Muchas gracias. Luis, Bien. vos creo que tenías una pregunta. Yo tengo alguna personal. Vamos, estabas comentando que en el Alto Perú, vos en algún momento nombraste las Republiquetas, que era una institución que estaba en el Alto Perú. ¿Podrás explicar un poquito más qué eran esas Republiquetas y si en algún grado le respondían a Güemes? Sí, cómo no. Las Republiquetas es vamos a hablar, es una construcción que en realidad de esa forma la denomina Mitre en la historia de Belgrano y de la independencia argentina, que son en realidad los levantamientos particulares en los cuales un caudillo local se levantaba contra los realistas, armaba su propio ejército, se comandaba a sí mismo, y si bien tenía una visión a ultranza de, bueno, en realidad está peleando contra los realistas, lo cierto es que no respondían a un comando general. En la intención sí, pero no tenían una relación con Güemes. Además, antes de esta última invasión que le comentamos desde la Serna, esta invasión que tratamos, no fue la última, hubo muchas más después, de la Serna, justamente él, a pesar de las órdenes de Pezuela que le dice ataque, 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 dice yo primero voy a controlar mi retaguardia. Y de la Serna utiliza su ejército para derrotar uno por uno a los caudillos de las Republiquetas. Ahí muere, por ejemplo, Padilla, el esposo de Juana Zurduy, perece también Warnes, otro de los que manejaban un ejército también local, y quiero contarles que si bien fueron de alguna forma importantes, no respondían a la idea general. Todos estaban en contra de los realistas, pero no había una coordinación ni un mando general. Ninguna de las republiquetas respondía a Güemes, ni tampoco, y menos respondían a Buenos Aires. Obviamente, como había pasado antes, cada vez que avanzaba el ejército auxiliar del Alto Perú, o llamado por nosotros el Ejército del Norte, muchos de los soldados de estas republiquetas se unían eventualmente a Balcarce, a Castelli, para la primera expedición, se unieron luego a Belgrano y se unieron, o algunos se unieron a Rondó, pero al ser derrotados los ejércitos en esas batallas formales, cada uno de los paisanos se volvía a su lugar e iniciaba su guerra de guerrillas de la forma que él lo necesitaba. Gracias, Héctor. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué Buenos Aires no lo veía como un peligro, siendo que era un caudillo apoyado por gente humilde, gauchos y también por clases altas? Bueno, Buenos Aires lo vio, a ver, hay personas que en su momento, ahí está. ¿Me ven ahí? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, genial. Acá vino la que sabe y me logró activar. Bueno, Buenos Aires logró de alguna forma ser consecuente con Güemes. Porque hablar de Buenos Aires es hablar de una entelequia muy, muy grande y que por ahí no es la realidad, ¿no? Lo que yo les quiero decir es que el que oficialmente, el primero que lo pone a Güemes a cargo de la vanguardia del Ejército del Norte es San Martín, cuando se cargó el Ejército del Norte. De alguna forma tenía una designación oficial. Después Güemes toma para sí la gobernación de Salta. Ahí ya se enemista de alguna forma con Buenos Aires. Pero cuando Pueyrredón es nombrado director supremo por el Congreso de Tucumán, se reúne con Güemes
y lo nombra jefe del Ejército del Norte. El jefe de la vanguardia del Ejército del Norte. O sea que tenía ese aval de alguna forma de Buenos Aires. Lo que pasa es que cierta parte de Buenos Aires, cierta intelectualidad que de alguna forma estaba en contra de esta forma de gobernarse de caudillismo, que Güemes había tomado el poder para sí, que se había hecho nombrar gobernador por sí mismo, que no respetaba a Buenos Aires, que hacía una guerra patriótica y muy importante, pero que si Buenos Aires le daba una orden, no hacía caso, que Güemes era jefe mientras se pudiera comandar a sí mismo, le generaba en cierta intelectualidad de Buenos Aires una animadversión que hizo que incluso en algunas noticias, cuando fue muerto por los realistas, se contara en tono jocoso, en tono felicidad, que uno de los caudillos por fin había muerto, ¿no? Porque Buenos Aires, de alguna forma, ponía a Güemes en la misma bolsa que López, que Ramírez, y que Artigas, y que cada uno de los caudillos estaba en contra de ese gobierno central de Buenos Aires, cuya constitución unitaria de 1819 había sido absolutamente rechazada y que había causado justamente la invasión de los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos para derrotar a Rondó en la primera batalla de Cepeda, 1 de febrero de 1820. Bien, tenemos otra preguntita que te hacen ya a la muerte de Güemes. Dicen, ¿podrías detallar cuál fue el tratamiento a que se le dio al cadáver luego de la emboscada? ¿Y se le brindó honores o fue reclamado por el enemigo? Sí, hay ahí algunas cuestiones que me gustaría contar, porque obviamente hay cosas que no se saben, porque dicen, che, perdón, ¿por qué una herida que aparentemente no era tan grave le termina causando la muerte? ¿Por qué él se niega a la atención médica que los realistas le ofrecían desde la ciudad de Salta? O la nieta le tenía, a pesar de ser los más acérrimos enemigos, le tenían un cierto respeto. Algunas versiones que no se pueden saber, el famoso médico, ¿se acuerdan del famoso médico de Belgrano, que era un médico extranjero, que fue el que después de Belgrano le paga con el reloj? Le había dicho a Güemes, que lo había examinado alguna vez, que cualquier herida que él pudiera recibir iba a terminar siendo mortal. Sobre esa frase se han establecido algunas teorías que eventualmente podría ser hemofílico o tener algún problema de curación respecto del sangrado, que hacía que cualquier herida, por más que no fuera tan grave, terminara siendo mortal. La otra cuestión, que obviamente tiene que ver con la realidad de esa época, si el tiro terminaba siendo un tiro sucio, va a decir que entraba por la montura, pasaba por la ropa y se alojaba dentro del cuerpo, lo que iba a producir era una enorme gangrena, septicemia, infección interna, que iba a terminar causando que en una época donde no había antibióticos, donde no había la posibilidad de que el cuerpo darle alguna ayuda para que combatiera la infección, le iba a producir la muerte. Cualquiera de estas dos causas probablemente haya sido la causa de la muerte de Güemes. Güemes recibe un enviado de Olanieta que le da la posibilidad y le dice que si él renunciaba a la lucha, iba a ser atendido con todos los médicos más importantes en Salta, e inclusive si fuera necesario enviado a Buenos Aires. Pero tenía que renunciar. Güemes obviamente la rechaza y sobre su propia espada él les hace jurar a sus subalternos que va a continuar la lucha, no importa que él muera, hasta las últimas consecuencias. Comentando la pregunta de Jorge, que nos dice que en Santa Cruz, Bolivia, el prócer es Ignacio Warnes. Y quisiera saber si estos dos insignes patriotas tuvieron algún contacto en algún momento de la lucha por la independencia. Sí, claro que Warnes es el héroe ahí y fue uno de los que fue ultimado por las fuerzas de la Serna, inclusive su
su cabeza fue cortada y expuesta durante mucho tiempo como escarmiento para aquellos que eran parte. Yo no tengo visto en mi investigación que haya habido una fluida comunicación entre Warnes y Güemes en lo que hace a la coordinación. Yo no descarto que puedan haberse encontrado en algún momento cuando Güemes fue parte o de la primera expedición al Alto Perú o de la tercera hasta Puesto del Marqués. Tampoco no tengo a mano acá el libro Güemes documentado, a ver si hay documentación. Pero capaz que hubo alguna correspondencia, si la hubo, no sé si habrá registros, pero no, como les dije, me remito a la contestación inicial. No había una directa coordinación entre las republiquetas y lo que hacía cada uno de esos caudillos, que mucho hizo por la zona donde peleó, y peleó hasta las últimas consecuencias contra los realistas. Mucho hicieron cada uno de ellos, así como Güemes lo hizo desde lo que tuvo que hacer en la defensa de Jujuy y Salta. Es muy conocida porque se ha hablado mucho de ella en los últimos años. Juana Zurduy Padilla es una de las que era una de las heroínas de estas republiquetas, justamente con su esposo, Padilla, que fueron parte de los que peleaban contra los realistas. Héctor, otra nos dice, si las fuerzas de Güemes, esta la hace Alberto, dice, si las fuerzas de Güemes se vieron muy perjudicadas con el ataque fallido de Araos en Tucumán, ¿y cuáles fueron los motivos de esa invasión? Sí. Dentro de esto de lo que nosotros en algún momento en los libros de historia se llamó la anarquía del año 20, ustedes recordarán que el Ejército del Norte, que ya estaba muy disminuido, Belgrano ya estaba muy enfermo y ya no podía comandarlo, recibe la orden de Rondó de retroceder hacia Santa Fe para enfrentar a los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos contra Buenos Aires. Ese Ejército del Norte, a cargo del coronel de la Cruz, termina llegando a Arequito, y ahí se sucede el motín de Arequito, donde, por ejemplo, el regimiento 2 de línea, con el coronel Bustos, se va para el lado de Córdoba. Este es el fin del Ejército del Norte. En 1820 desaparece el Ejército del Norte, así como en el motín del Callao, en 1824, desaparece el Ejército de los Andes. No hay ningún ejército nacional más hasta 1861, cuando Mitre toma la presidencia y sobre la base del Ejército de Buenos Aires vuelve a formar el Ejército de Línea de la Nación. Cada una de las provincias se creía, por derecho propio, con poder para establecerse y gobernarse por sí mismo. Eso es un poco los principios de ese desorganizado federalismo que nace para oponerse al centralismo porteño. Araos era uno más de eso, y además, no conformes con eso, competían o combatían con sus caudillos vecinos, y Araos comete, pagándole a Güemes con la misma moneda, decide, para aumentar su poder, no solo enfrentarse al caudillo santiagueño Ibarra, sino que quedarse con todas las armas y pertrechos que habían quedado en Tucumán del Ejército del Norte, y que Güemes necesitaba desesperadamente para contrarrestar esta invasión que él ya sabía que se podía venir en 1821. Ante esta circunstancia, él decide juntar su ejército, o parte de su ejército, y marchar contra Araos, que no es Gregorio Araos de la Madrid, sino Benjamín Araos, el que era en ese momento gobernador de Tucumán. Y las fuerzas de Güemes, él ataca por una parte por Catamarca y por otra ataca hacia Tucumán, son derrotadas. El combate del Rincón de la Marlopa,
y esto va a afectar mucho a Güemes por dos causas. Primero, porque distrae parte de sus fuerzas, las más importantes, para enfrentar a Arauz. Y segundo, porque esta derrota y esta ida de la mayoría de sus fuerzas hacia el sur va a terminar definiendo que se va a armar un golpe o una revolución contra Güemes, que en ese momento se va a llamar la Patria Vieja, la de Güemes, la Patria Nueva, la de estos notables salteños que ya cansados de tantos empréstitos contra Güemes, se van a poner en su contra. Por supuesto, cuando Güemes vuelve y se pone con su caballo delante de las fuerzas que lo enfrentaban, los soldados vuelven a volcarse bajo su mando. Pero él, si bien escarmienta a alguno, no fusila, pone presos, les cobra nuevos empréstitos. La situación era muy confusa, no sabía en quién podía confiar. Por eso cuando él va esa noche a la ciudad de Salta, se va a la casa de su hermana, que era un lugar seguro. No quería estar lejos de la ciudad porque si estaba todo el tiempo en su campamento, podía llegar a levantarse de vuelta a la ciudad de Salta, en la cual él tenía muchos enemigos. Entonces, los conflictos a veces no son casualidades, sino causalidades. Entonces, para responder a la pregunta del amigo, Güemes muere por causalidades que se van sumando y van encadenando una serie de eventos que lo ponen en Salta, en la casa de su hermana, expuesto también a una muy audaz incursión de Valdés, que era un gran soldado, que se va a terminar rindiendo en 1825, luego de Ayacucho. Lo ubican en el lugar no adecuado, en el momento no adecuado para ser baleado por este pequeño grupo de españoles que se había infiltrado por sorpresa durante la noche en la ciudad de Salta. No hubiera ocurrido, lo contrafáctico no existe, pero no hubiera ocurrido si él no hubiera tenido que ir a enfrentar a Arauz para recuperar las armas que con justo derecho él creía que le pertenecían porque era el que estaba podido volver. Si hay alguna pregunta más, por supuesto, las que quieran, estoy dispuesto a contestarlas. Bien, nosotros estábamos haciendo el cierre, pero quedó alguna preguntita, sí, es por qué, la que había quedado es por qué tanto tiempo tardó el reconocimiento a Güemes. Creo que tiene que ver con la forma en que se escribió la historia, ¿no? Ojo que cuando los primeros que escriben cuando Mitre habla de Güemes, por ejemplo, digamos, nuestro primer gran biógrafo, habla de la valentía y del coraje de los salteños, si bien obviamente Mitre tiene un mix en el sentimiento, porque de alguna forma lo ve a Güemes como un caudillo insubordinado, pero al mismo tiempo sabe todo lo que hizo y reconoce todo lo que hizo, que fue la pared en la cual se estrellaron cada una de las invasiones realistas. Entonces, realmente creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que nuestros primeros biógrafos hablaban mucho de la valentía salteña, pero desde la forma que se escribía la historia oficial, San Martín, Belgrano, fueron opacando, y Güemes siempre fue todo lo que fue, pero solamente para los salteños. Y termina, de alguna forma, empezando a ser reconocido en todo el territorio, creo, fundamentalmente porque empieza a ser mucho más estudiado. Cuando empezamos a ver a quiénes son los mejores biógrafos de Güemes, estamos hablando de la década del 70, 1970 para acá. Por ejemplo, Bernardo Frías, que escribe 6 tomos sobre Güemes, pero que no es muy conocido. El libro Güemes documentado, que saca a la luz toda la documentación que intercambiaba Güemes con Belgrano, y ahí se nota que tenía una relación con Belgrano excepcional, de cariño, de afecto, de mutuo aprecio, tanto Belgrano de Güemes como Güemes de Belgrano, recién se empieza a conocer en los 80. Y la mayoría de los que escribía de Güemes era salteño, y al ser salteño
termina siendo un círculo vicioso en el cual lo que más se sabe de Güemes se termina repartiendo en la misma provincia y no hay nadie que lo lleve todavía a nivel nacional. Entonces, son muy buenas, por ejemplo, autores como De Marco, que él escribe libritos sencillos, chiquitos, y tiene uno de Güemes, tiene uno de San Martín, uno de Belgrano, uno de Mitre. Entonces, son de los autores que yo recomiendo, es un gran amigo, el doctor De Marco. Creo que un hombre bastante grande, todavía goza de buena salud, presidente de la Academia Argentina de la Historia, y le tengo un total respeto y admiración. Son de esas bibliografías que yo recomiendo porque para el que no está en la investigación, pero que quiere saber sobre un personaje, conviene, yo no recomiendo ir a la bibliografía de Frías, que yo tengo, que tiene 6 tomos, cada uno de 500 páginas, es una locura. Entonces, vayamos a, por ejemplo, la biografía de Marco, y que es muy buena y permite, por ejemplo, tener un conocimiento bastante importante de Güemes. Las charlas por Zoom no pueden tener el dinamismo. Yo soy una persona que me gusta hablar y moverme y explayar y utilizar más gráficos. Queda prometido, como hemos hablado con algunos de los integrantes de este hermoso grupo de amigos de Santa Coloma, que cuando esto un poco mejore, si no será este tema, será otro, lo prepararemos, iremos a dar la charla presencial ahí en Bernal, primero porque quiero conocer la casona y segundo porque quiero encontrarme con ustedes cara a cara y poder tener una charla muy retributiva en el intercambio cara a cara, que es lo más lindo de lo que nosotros hacemos. Bueno, muchas gracias amigos entonces, gracias Héctor, gracias a todos, nos vemos en la próxima reunión.